Hola, hola, mis duques y duquesas, ¿cómo están? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos una vez más a otra edición de su programa Espíritu Soñador, conducido por su servidor, el escritor y poeta mexicano, el Príncipe Ángel, a través de TV Mundo Digital, conectando la cultura latina. Y bueno, también nos pueden encontrar en YouTube como TV Mundo Digital y también nos pueden encontrar en Twitch como TV Mundo Digital Oficial. También estamos en TikTok, ya se la saben, cada vez expandiéndonos un poquito más. Estamos transmitiendo a más de 60 países en el mundo. Y bueno, estoy muy agradecido con Claudio Escobar en los controles, que siempre nos está apoyando semana con semana, tanto a mí como al resto del elenco de Telemundo, a mis compañeros, que bueno, semana con semana les brindamos estos temas que tanto les gustan. Y bueno, hoy, como recordarán, como les avisé a la semana pasada en el video que colgamos y también en el programa, que esta iba a ser una sección de 3 partes, la ley con furia parte 2, con el reto incluido al final de esta, así que no se lo pierdan. Y bueno, aquí estamos de nueva cuenta con el licenciado Alejandro Jiménez. Muy buenas tardes, aquí para la parte 2. Hola, Príncipe Ángel, tú allá, de allá para acá, Príncipe Ángel, y de aquí para allá, Capitán Furia. Muy buenas tardes a todos. Muy bien, muy buenas tardes. Aquí estamos ya listos para abordar la segunda parte que, como lo dijimos al finalizar la anterior, iba a ser acerca de lo de la pensión alimenticia y abordar más en profundidad acerca de los divorcios. ¿Es correcto? Eso es correctísimo. Fíjate que vamos a tratar de empoderar a nuestro público para que dependan lo menos posible del engaño de un abogado que pueda ser, como hablábamos la semana pasada, un abogado charlatán que les quiera engañar y enseñarlos a tener un pensamiento crítico jurídico para que a través de la lógica, cuestiones muy lógicas, podamos deducir algo bien fácil. Si tú me lo permites, entro en materia. Muy bien, adelante. Gracias. Primero que nada, les pido al público que nos hace favor de vernos, que interactúen con nosotros, que nos manden sus dudas. Todas las dudas o preguntas de las personas que estén viéndonos, que se manifiesten y que si pueden, para la tercera ocasión, inviten a todas aquellas personas que necesiten o que estén interesados en empoderarse a través del conocimiento de sus derechos, tanto de sus derechos humanos como los derechos frente a la autoridad, como sus propios derechos en su familia, bienes, actividades, labores, desempeños y toda esa clase de personas que están interesadas en avanzar un nivel más en su vida cotidiana para no dejarse engañar por nada ni por nadie. Al recibir un producto, un servicio o el saber que tienen derechos, pero que muy pocos sabemos ejercitarlos, operarlos y hacerlos valer. Para poder hablar de una pensión alimenticia, necesariamente tenemos que hablar de la procreación de una persona o de aquella persona que tenga la necesidad de recibir los alimentos. La esencia de los alimentos deviene de la necesidad humana de sobrevivir y de la subsistencia. Una cosa es la subsistencia, que quiere decir por abajo de la existencia, y otra es la supervivencia, que es arriba de la vida. Las necesidades básicas de cualquier ser humano común y corriente, dependiendo el área geográfica en el globo terráqueo que nos desenvolvamos, el que habitemos, es de tener 3 alimentos al día. Eventualmente hay ciertas grupos que solamente tienen 2 comidas al día y los menos afortunados
solamente una, y a veces ni siquiera esa. La esencia o el espíritu de un alimento como tal es precisamente el poder suministrar a tu propia persona o a un tercero la posibilidad de cubrir esas necesidades básicas de subsistencia a través del alimento del cuerpo, para que el cuerpo, pues evidentemente, realice todo su proceso metabólico y pueda entonces realizar el ser humano todas sus actividades, como pensar, poder transmitir sus ideas, el vivir en un entorno psicoemocional, físico, social y económico medianamente decoroso. Entonces vamos a dividir los grupos de necesidades. ¿Quién necesita los alimentos? Lo necesitan aquellas personas en principio que no son autosuficientes, que necesitan por su edad o por su condición física o económica o por algún impedimento que alguien, un tercero, se los suministre. Vamos a abordar el tema de los menores. Los menores, la gran mayoría de ellos, salvo honrosas o desafortunadas excepciones, como lo quieran ver, no son capaces de suministrar sus propios alimentos porque no saben la forma de cómo ganarlos. Eventualmente vemos a niños que lamentablemente pues piden dinero, mendigan, limpian parabrisas, venden chicles o algún otro producto, actúan como payasitos, como malabaristas, como faquires, como magos, como saltimbanquis y toda la gama de situaciones que vemos en la calle y que de plano pues tienen que trabajar antes de cumplir su mayoría de edad para poder subsistir. Sin embargo, existen dos modos de ver el suministro de los alimentos de manera obligatoria. Uno es por la vía familiar y otro es por la vía penal. Vamos a poner los ejemplos más cotidianos. El padre y la madre de uno o varios hijos tienen la obligación por ley de suministrar los alimentos. Y jurídicamente los alimentos están contemplados como casa, vestido, sustento, educación y esparcimiento. ¿Cuál es la forma en que los hijos, a través de sus representantes, que en este caso pueden ser los padres o los familiares consanguíneos en primer grado ascendiente o descendiente o colateral hasta tercer grado? Si un padre o una madre dejan abandonados a sus hijos en estado de indefensión y simplemente se van por los cigarrillos, o la mamá los deja abandonados con alguno de los familiares, no solamente tienen la obligación de suministrar los alimentos, sino que está en falta penal. Es un delito. Poniendo un ejemplo, en nuestro Código Penal de la Ciudad de México, como también lo hay en el estado de Hidalgo y en todos los estados libres y soberanos de nuestra República Mexicana, en la Ciudad de México, el Código Penal, en el artículo 193, habla de los delitos que atentan contra el cumplimiento de la obligación alimentaria. ¿Qué se necesita para reclamar los alimentos? Cumplir con ciertos presupuestos, con ciertos requisitos. Primera, en acreditar el entroncamiento familiar. Yo no tengo la obligación de mantener a una persona extraña. No tengo la obligación de mantener a un familiar en grado colateral hasta segundo grado, o no tengo la obligación de mantener a mis tatarabuelos o a mis
o a mis tataranietos, ¿verdad? A menos de que sea estrictamente indispensable. Al que incumplió con una, bueno, ¿cómo se acredita ese entroncamiento? El entroncamiento se acredita con un acta de nacimiento. Si cualquiera de los menores no cuenta con un acta de nacimiento, no digo que sea imposible, pero se dificultará mucho el poder tramitar este rubro de alimentos. La razón es muy simple. ¿Cómo voy a acreditar que el señor es tu papá, o la señora es tu mamá, o tu abuelita, o tu tía, o aquellos familiares que tengan la obligación por ley así asignada de suministrarte alimentos? Se da mucho en el interior de la República, incluso en la Ciudad de México, que muchos papás son tan irresponsables que no registran a los menores en tiempo como lo deberían hacer, aunque no hay específicamente de tal a tal edad, no. También se pueden registrar de manera extemporánea, pero un requisito indispensable es acreditar el entroncamiento. O sea, ¿cómo le voy a demostrar a un juez que la persona contra la que yo estoy demandando los alimentos tiene la obligación de mantenerme? Entonces, pensamos lo siguiente. ¿Qué pasa cuando el hijo no es reconocido? Suponiendo que unen ya sea sus vidas o deciden tener un hijo o simplemente por accidente conciben y procrean a un ser humano. Que el hombre esté casado por otro lado, que la mujer sea una desobligada, o que nunca quiera decir quién es el papá, o que se conjuguen cualquier cantidad de circunstancias, y el problema aquí es que quien sufre es el menor. El menor no tiene la capacidad para suministrarse sus alimentos cuando es bebé, cuando tiene 1, 2, 3 años, tampoco, tal vez ni 4. Yo he visto lamentables casos que a los 5 o 6 años ya los tienen trabajando, vendiendo chicles y haciendo cualquier cantidad de peripecias para poder mantener a los menores. Pero ese es el primero de los elementos que deben tomar en consideración las personas que no son abogados y que no saben cómo ejercitar ese derecho para aprobar la obligación alimentaria que tiene su deudor alimentario. El segundo de los elementos es, bueno, pues probar que tienes la necesidad de recibirlos. Porque si eres un joven de 4, 5, 6 años, pero resulta que fuiste heredero de la reina Isabel, pues tienes más dinero Pues en el ahí banco. sí. Pues tienes más dinero en el banco que cualquiera de nosotros, ¿no? Lo que yo hago cuando normalmente viene un papá, sobre todo las mamás, las señoras, voy a de alguna forma poner los ejemplos más comunes, ¿no? Viene una señora y me dice que el señor, pues, no les alimenta, no cumple con su obligación alimentaria, no les suministra, pues, una despensa, no paga los gastos mínimos para que una persona pueda vivir de manera decorosa y los tiene en la inopia. Entonces, que quieren demandar la pensión alimenticia. Un menor puede demandar la pensión alimenticia, tendría que ser un menor que tuviera un representante legal. En este caso son los padres los primeros representantes legales. Suponiendo que la mamá quiera demandar a la esposa o la concubina o la madre de los menores, quiera demandar al deudor alimentario. Acordémonos que el deudor alimentario es quien debe o que tiene la obligación de suministrar los alimentos. Entonces, ¿quién representa a los menores? Pues el padre o la madre que está solicitando se ejercite dicha acción ante un juez en materia de lo familiar para que entonces cobre procedencia esa petición. Es decir, se tiene que presentar una demanda. Una demanda que puede ser por escrito
o puede ser por comparecencia. Hay una fórmula que si ustedes no tienen la posibilidad de pagar los honorarios de un abogado, se pueden presentar ante la oficialía, ante la Defensoría Pública y solicitar a través de un defensor público que se demanden los alimentos por comparecencia. Entonces llevan su acta de nacimiento de los menores, señalan el domicilio donde trabaja el deudor alimentario o donde se le puede notificar y en automático, en un solo día, tienen ustedes ya esa demanda y se encarga el Estado de notificarle al presunto deudor alimentario. Es bien difícil y es lamentable porque hay tantos casos que tiene que manejar la Defensoría Pública que eventualmente solamente maneja cierta cantidad de turnos o de fichas diariamente para que cierta cantidad de personas no se pueden dar el abasto, entonces pues los turnan. Y tienen que hacer eventualmente largas filas, etcétera, etcétera. Sin embargo, el Estado proporciona ese servicio también de los alimentos por comparecencia. Ya hasta aquí, ¿cómo vamos, Ángel? ¿Me escuchas? Aquí estamos, aquí estamos. Sí, Ya te estabas sí, durmiendo. lo que... No, aquí estoy. Lo que pasa es que se fue un ratito, se congeló. ¿Yo me congelé? Sí, sí, aquí Ah, se había congelado y no escuché la última parte de lo que dijo. pues avísenme para que tenga una hilatura, porque si no, pues la gente se nos desespera y se nos desconecta. Ah, muy bien. Gabriela Jiménez me está preguntando, saludos Gaby, qué gusto saludarte y qué bueno que nos acompañas. Y dice, me permito preguntar, ¿la pensión alimenticia que no se recibió se puede reclamar en cualquier momento? No. La respuesta es Tiene no. sus plazos, ¿no? Por supuesto, imagínate que una persona de 45 años quiera reclamar retroactivamente las pensiones que no recibió, pues ya operan ciertas reglas en las cuales se hace improcedente el reclamo de las pensiones alimenticias. ¿Por qué? Porque el segundo de los elementos que ya explicamos ya cesó, o sea, ya te puedes suministrar tú tus propios alimentos. ¿Por qué? Porque ya eres una persona adulta, mayor de edad, que ya sabe cómo solicitar sus alimentos. Luego entonces ya salió, ya se fue impune la persona que nunca te mantuvo, pues habría que ver cuál es la circunstancia exactamente, Gaby. Pero normalmente la Corte ha referido que para que tengas la posibilidad de demandar los alimentos, los alimentos te duran hasta los 18 años o hasta que sigas estudiando después de los 18 años para que puedas terminar una carrera. La ley ha determinado más o menos que el tiempo prudente son 24 años. Ya después de los 24 se supone que ya tú tienes la capacidad para ir a pedir un trabajo. Si no tienes una carrera, a lo mejor tendrás un oficio. Y si no tienes ninguna de las dos cosas, pues tendrás que agenciártelas porque ya no puedes estar dependiendo como los pajaritos para que te alimenten en tu piquito, ¿verdad? Ya se descongeló la imagen y ya me escuchan mejor. Sí, sí, ya. Sí, sí, lo escuché de los pajaritos. Muy bien, Ángel, Para muy que vean que bien, aquí todo es espontáneo. muy bien. En este mismo orden de ideas, quiero referirles que cuando nosotros, pasa mucho que quienes están demandando esa pensión alimenticia no saben a qué se dedica la persona obligada a proporcionar los alimentos. No saben, ya perdieron contacto con esa persona y no saben dónde vive, no saben dónde trabaja. Bueno, ahí vienen ciertas complicaciones, porque ¿dónde lo vamos a notificar?
Vamos a suponer que no sepamos dónde trabaja. Bueno, la ley establece ciertas reglas dentro de un principio que es el principio de proporcionalidad. Ese principio de proporcionalidad te dice que en la misma proporción que tú recibas tus ganancias, tu sueldo, tu salario, tus ingresos, tus emolumentos, el salario integrado, la integración del sueldo, del salario, implica el aguinaldo, reparto de utilidades, vales de despensa, bonos, comisiones o algún otro concepto que pueda abonar al monto de lo que está establecido por el contrato laboral. Entonces, cuando no se tiene una base para fijar una pensión alimenticia, lo mínimo que está permitido fijarse anteriormente era un salario mínimo diario general vigente para la entidad correspondiente. Después vinieron ciertas reformas y se hablaba de la UMA, de la Unidad de Medida de Actualización. En promedio, les puedo decir, dependiendo del estado y del salario mínimo que cada uno perciba, estamos hablando más o menos de 150 y tantos a 170 y tantos pesos diarios, que si lo multiplicamos por 30, toda vez que la obligación alimentaria es de tracto sucesivo, y estamos hablando, digamos, de 170 pesos por 30 días, estamos hablando de 5,100 pesos mensuales que tiene que aportar el deudor alimentario por cada acreedor alimentario. Es decir, si son dos los hijos menores y la esposa, ¿cómo se tasa el porcentaje? Precisamente con el principio de proporcionalidad. A ver, si es uno solo, más o menos generalmente se fija entre un 15 y un 20%. Si son dos, me toca ver hasta un 20% por cada uno. Ya si son tres, se fija más o menos el 15%, que estás hablando del 45%. Si son cuatro, he visto casos que hasta el 50% les imponen, en principio, como una pensión provisional, porque hay varios tipos de pensión alimenticia. La primera es la provisional, la segunda es la definitiva. Entonces, esa es la ¿En qué forma. consisten? Bueno, la provisional es que como el juez no tiene ningún valor o ningún punto de referencia para tasar cuál es el porcentaje o la cantidad líquida que se va a fijar para que puedan sufragar los alimentos de cada ser humano, de cada acreedor alimentario, entonces es cuando se fija ese porcentaje y entonces se obliga a la persona que tiene ese compromiso, no solamente moral ni de vida, sino legal también, a que cubra esa cantidad de manera provisional. Cuando ya durante el juicio se aportan otro tipo de datos o elementos que puedan ayudar al juez a normar su criterio para que sean más o menos el volumen que sube o baja respecto de la cantidad de la pensión alimenticia, entonces es cuando se fija la pensión definitiva. Es decir, cuando el juez ya tiene los datos y elementos suficientes para establecer con un silogismo jurídico ya probado y ya argumentado y ya demostrado cuál sería el porcentaje o la cantidad que quedaría como pensión definitiva. El incremento a la pensión alimentaria, a la pensión alimenticia, va siempre en razón a la inflación o al índice nacional de precios al consumidor, porque no es lo mismo 5,000 pesos de enero del 2024 a 5,000 pesos de diciembre del 2024, por las razones obvias de la inflación, de las tasas de inflación, de los intereses o del índice nacional de precios al consumidor. Hasta ahí, ¿qué dudas tenemos, Ángel? Bueno,
Yo le quería preguntar igual otra cosa. Bueno, en general. Mire, aquí tenemos más preguntas. Nos preguntan y si hay varios hijos y algunos no sé qué, y algunos no se quiere hacer responsable, ¿qué se hace? Bueno, no es que se quiera hacer responsable o no. Aquí la pregunta es muy abierta. Nina Toledo, Adriana, qué gusto saludarte. Muchas gracias. Aquí hay varios supuestos. Si son varios hijos Ajá. de la misma familia, pues tienen el mismo derecho y la misma obligación correlativa en el mismo porcentaje, a menos de que haya personas, acreedores alimenticios, con diferentes necesidades. Si una persona sufre de alguna enfermedad o deshabilidad de movimiento, de Eso era lo que le aprehensión, quería preguntar. En el caso esa, de que, por ejemplo, de que fueran enfermos o que tuvieran alguna condición diferente o algo por el estilo, ¿hay que aplicaría? lo que aplica es, vamos a ver cuál es la prestación que tiene aquella persona que padece de alguna enfermedad o impedimento o deshabilidad. Nuevamente nos remitimos al principio de proporcionalidad. Entonces, dependiendo cuál sea tu enfermedad, por ejemplo, una enfermedad transitoria, que tuviste una enfermedad en donde naciste con el pie tal vez no en la dirección correcta o tal vez con alguna falla que no te permitía caminar, pero después de una cirugía o una operación logras recobrar esa parte de tu movimiento de traslación y entonces esa cantidad, en principio, si es provisional, se puede fijar en una cantidad porque a lo mejor necesitas pagar un taxi, pagar un transporte especial, pagar determinados prótesis o instrumentos que te permitan la movilidad, una silla de ruedas, unas muletas o diferentes diversidad de situaciones o procedimientos o tratamientos que implican pues un mayor desgaste y consecuentemente un incremento en la cantidad de ese principio de proporcionalidad. Si es un padecimiento crónico, es decir, que no se compone con una cirugía, entonces se fija tanto provisional como definitiva con base en esa proporción, pero el juez, dentro de su arbitrio judicial, puede tener la capacidad de aumentar esa cantidad por las necesidades y requerimientos especiales del acreedor alimenticio. El siguiente tema es cuando de plano depende de una tercera persona, o sea, no puede alimentarse por sí mismo aunque tenga el alimento a la disposición. Es decir, no puede mover las manos o no puede mover Ajá, las que manos no y los pueda comer pies. solo. Exactamente. Cuando no pueden comer solos, entonces necesitan sí o sí del cuidado especial de una persona. Y con base en eso se va incrementando ligeramente la cantidad, precisamente por el requerimiento físico de que se trate. Hay personas que de plano no tienen ni siquiera conocimiento o no pueden estar conscientes durante largos periodos de tiempo y entonces se aplica la misma regla. Contestando a la pregunta que hace nuestra amiga Nina Toledo, es cuando son hijos de diferentes matrimonios o que son hijos de un matrimonio e hijos que procrearon por accidente o no planeados o no deseados o que pertenecen a otra familia o lo que sea, bueno, si fueron reconocidos legalmente tienen exactamente el mismo derecho de recibir la pensión alimenticia, porque aquí no se distingue ya si son hijos naturales, si son hijos dentro o fuera del matrimonio, o como despectivamente le llamaban hace algunos Bastardo. años, bastardos, exactamente. Entonces, aquí, mi querida Nina, para ser más específico en tu pregunta y en mi respuesta, es la misma obligación le asiste y el mismo derecho le asiste al deudor alimentario y al acreedor alimentario.
Y para ser más específico, distinguido Ángel, te puedo decir que de acuerdo a las necesidades físicas de cada uno de nosotros, es como con el principio de proporcionalidad, el juez, dentro de su arbitrio y criterio judicial, en los límites de la ley, fijan el porcentaje de la pensión alimenticia. Sepan ustedes que normalmente es entre un 15 y un 20% aquí y en diferentes partes de nuestras entidades federativas. Entonces, ese es un secreto que lastimosamente es una, yo no sé por qué no pasan comerciales u orientación jurídica en las grandes cadenas de televisión para que la gente y sobre todo las mujeres sepan cuáles son sus derechos y sus obligaciones. Como podría decir, bueno, normalmente la ley establece con el principio de proporcionalidad de cada acreedor alimentario entre un 15 y un 20% de la pensión alimenticia. ¿Sobre qué? Sobre el salario o sueldo integrado, sobre las percepciones ordinarias y extraordinarias que percibe la persona que está obligada a suministrar los alimentos, sobre todas aquellas cuestiones extraordinarias como lo son, ya dije yo, las cuotas extraordinarias, los bonos, las comisiones, los incentivos, los premios, las vales de despensa, las vales de gasolina, etcétera. Entonces ahora ya podemos saber, ya podemos decir, ya podemos incluso comentar en una reunión, ¿verdad? Que sabemos cómo se calcula la pensión alimenticia y lo que comprende la pensión alimenticia. Casa, vestido, sustento, educación y eventualmente esparcimiento. Ahora bien, aquí vienen las excepciones. Estoy obligado a mantener a un hijo y pagarle una escuela privada, sí, no y por qué. ¿Tú qué opinas? Yo opino que depende, por ejemplo, de las circunstancias, ¿no? Si, por ejemplo, le dicen que, que tenga que hacerlo porque no puede valerse, pues ahí sí tendría que pagarle la escuela que donde mejor se desenvuelva, ¿no? Por ejemplo, bueno, es lo que yo pienso. Tienes toda la razón del mundo. Depende de muchas circunstancias, pero también depende, bueno, el artículo tercero constitucional que nos habla de la educación, se establecen varias características de la educación y en nuestro país dice que la educación es laica y Y que es gratuita. pública y que es gratuita y que es obligatoria. Entonces, si la educación es gratuita, la obligación la está asumiendo el Estado. Eso es en letra romántica de la Constitución. Pero si nosotros dejáramos toda esa carga de la educación al Estado, entonces el Estado es imposible que cubra la matrícula de tantos millones de estudiantes. Voy a hacer un paréntesis para contestarle a Nina Toledo, que nos hace el enorme favor de interactuar con nosotros. Dice, ¿qué pasa en el caso de que de los hijos respecto a los padres si estos ya son mayores? ¿Qué pasa en el caso de los hijos respecto a los padres si estos ya son mayores? A ver, si los hijos ya son mayores de 18, pero siguen estudiando una carrera, los padres o los deudores alimentarios, tienen la obligación de continuar ministrándole los alimentos a los hijos. Ese es un supuesto. Ahora, el segundo supuesto podría ser, ¿qué pasa si los hijos ya son mayores, ya tienen una carrera o ya tienen cierta edad y los padres ya no son autosuficientes o no tienen la capacidad o la facultad o la perdieron de suministrarse sus propios alimentos? ¿Un padre puede reclamar a un hijo una pensión alimenticia? Sí, no y por qué. A ver, príncipe Ángel, ¿tú crees que
un padre o una madre tengan el derecho a demandar la pensión alimenticia a sus hijos o no? Yo creo que sí, ¿Y por qué lo crees así? porque bueno, pueden decir, yo ya te estuve manteniendo durante mucho tiempo, te estuve dando los alimentos, te estuve dando vestido, como dice, y bueno, pues ahora pues tuve un accidente por X, Y circunstancia y pues no me es posible valerme por mí mismo. Ahora te toca a ti corresponder, ¿no? Y bueno, pues yo no me puedo valer por mí mismo y yo creo que sí podría demandarlo ante un juez si no lo proporciona. Esa es una excelente respuesta, Ángel, porque además la razón por la cual efectivamente un hijo tiene la obligación de mantener a un padre o una madre cuando ha perdido la capacidad o la facultad de suministrarse sus propios alimentos, precisamente porque los alimentos son recíprocos. Y la razón por la que tú referiste, entre otras muchas, es una de las más poderosas para argumentar ante un juez, ya que la ley así lo contempla, la posibilidad, la necesidad y la obligación de que un hijo tiene para mantener a sus padres. Ahora, abrí un corchete aquí, pero vamos a cerrar el otro que quedó abierto. Te hice yo la pregunta, que si existía la posibilidad de que, o la necesidad de que un padre pagara una escuela particular a un hijo, aun cuando la ley dice que la educación es gratuita. Luego entonces le puedes reclamar, exigir al Estado que proporcione esa educación gratuita a tu hijo y entonces no estás incumpliendo con una pensión alimenticia. ¿Por qué? Pues porque es obligación del Estado. Entonces hay muchos papás o mamás que exigen que sus hijos vayan en las mejores escuelas y a lo mejor el pobre del padre o de la madre no pueden mantener una escuela de las más prestigiadas en nuestro país o en el extranjero. Y entonces el juez entra en un dilema. Nuevamente, cobra importancia el principio de proporcionalidad. Oye, ¿cuánto es lo que ganas? ¿Ganas 200, 300 mil pesos al mes? Claro que puedes pagarle una escuela particular a tu hijo. Y además, porque tienes la obligación de mantenerlos en el mismo nivel que los mantuviste por lo menos durante los 2 últimos años. Así dice la ley. Pero aquí hubo una controversia tremenda porque la pandemia lamentablemente lastimó económicamente a mucha gente. Y mucha gente perdió sus empleos, perdieron sus empresas. Grandes cadenas, por ejemplo, de cines, de teatros, de productoras y de eventos y espectáculos públicos a las que no tuvimos acceso casi durante 2 años, aparte de que quebraron, quedaron con grandes adeudos. Entonces, si en algún momento podrían haber mantenido a los hijos en las mejores escuelas y de repente se quedan sin ingresos y tienen que pagar cualquier cantidad de sueldos y prestaciones a los empleados, llega un momento en que es inviable la vida que podían tener después de la pandemia. Entonces el juez, dentro del servicio judicial, claro, tiene la obligación de ponderar todos esos factores para poder hacer efectivo la garantía y el derecho humano a la justicia, al acceso de la justicia y a los principios que rigen el derecho familiar para poder tomar en consideración los elementos externos, internos, económicos, sociales y psicosociales, antropológicos incluso del entorno, para poder tratar de impartir la justicia en su exacta o en la mejor de las medidas o dimensiones. Y culmino este comentario. Dices, bueno, si tienes la necesidad especial, por ejemplo, tú y yo conocemos a un niño
que forma parte su mamá, que es la presidenta de la Asociación de Niños, no, sí, de Manitas a la Obra. Entonces, Sí. pues ese niño en particular eventualmente pudo haber sido sujeto de algún tipo de discriminación, de bullying, de segregación, y que los maestros pudieron haber negado en principio el acceso a una educación pública. Entonces, lo que ahí procede es la intervención del Estado a través de los especialistas, maestros o supervisores escolares para que no se le niegue a nadie el acceso a la educación. Pero fíjate que podemos analizar los casos y yo te ruego, si es que tú te sientes cómodo, en compartir tu experiencia de tus primeros años en la escuela. ¿Qué fue lo que tú viviste, lo que tú percibiste, para poderlo entonces platicar de manera muy vívida, con una experiencia sensible en tu caso particular? Bueno, pues mi experiencia en los primeros años, y bueno, algunos de mis seguidores ya lo he platicado en distintas entrevistas, en distintas emisiones de programas que hemos tenido por aquí, pues no fue nada fácil. ¿Por qué? Precisamente por lo que menciona la segregación, la discriminación y todo lo que se viene, ¿no? Y más con alguien, pues en mis condiciones, y no solo a mí, sino por ejemplo a alguien que ven que, ahora sí que valga la redundancia, que no ve o que habla con las manos, o lo que sea, es difícil. A mí en lo particular, bueno, pues me decían, ay, no te juntes con ese niño, ay, es que no puede caminar, no juegues con él, o luego agarraban y cuando estaba en la guardería, o no sé cómo llamarlo, porque ya hablábamos, era como una instancia de cuidado, que agarraban y me tiraban de mi silla, o en la secundaria me llegaron a aventar piedra, que para ver si era cierto que sentía, y yo sí siento. El que no tenga, el que no camine no quiere decir que no sienta. No todo el que esté en una silla de ruedas no siente. Y lo suspendieron al chamaco 3 días, creo. Y bueno, pues la verdad es que sí es muy difícil. Y ahorita pues ya como decimos, ¿no? Cuando crece uno, pues ya le vale lo que le digan y uno es feliz así como es y sabe lo que ha sufrido y cómo tiene que sobrellevarlo, ¿no? Pero sí hubo un momento en que yo no quería ir a la escuela ya de chiquito, porque así como tenía, bueno, tengo muchos amigos y lo agradezco y gente que me apoya, también había muchos que me buleaban. ¿Hasta qué año acudiste tú? ¿Cuál es tu instrucción escolar, Ángel? Mi instrucción escolar, bueno, pues tengo hasta el bachillerato y tengo licenciatura, bueno, no es licenciatura, es como maestría en Word y en Excel. Ah, Ajá, ok, sí. ok. ¿Y ya no estudiaste una licenciatura? No tengo licenciatura, ya no quise estudiar. Me dediqué a, bueno, a esto de la escritura y bueno, como le digo, tengo este curso en Word y en Excel. Ah, muy bien, muy bien. Y pues Y me hay, dedico a esto de ser escritor y vendo mis libros y varias cosas. Ajá. no, me queda claro, ya tuve la posibilidad de adquirir uno bueno, tu libro de poemas, y nos vamos a reservar ese mano a mano de poético que les tenemos reservado más tarde. Yo quisiera poder abarcar todos los aspectos que de los alimentos, de la pensión alimenticia, de las reglas generales y excepciones pueden operar en este sentido. Nuevamente quisiera yo hacer la oferta a todas aquellas personas
que forman parte de TV Mundo Digital, de tu programa Espíritu Soñador con el Príncipe Ángel y de todas aquellas redes sociales que te pertenecen a ti, a Elenita Vargas a través de TV Mundo Digital, y quienes te hacen favor de seguirte, quienes de alguna manera están presentes aquí con nosotros, se me hace algo de alguna manera muy lindo que podamos ayudar o contribuir con este pequeño grano de arena para que podamos ayudarlos o ayudarlas a que ejerzan sus derechos y poderlos asesorar de una manera desinteresada, pero además con un alto calado. Y no porque yo sea doctor en derecho, sino porque tengo mucha experiencia en este tipo de ramas y Dios me ha favorecido en el sentido de ponerme en los lugares con las personas correctas en los momentos correctos. Nuevamente, expreso públicamente el agradecimiento que tengo especialmente contigo, Ángel, TV Mundo Digital y todo el equipo que nos conforma, Claudia, que nos está operando en este momento para que este programa sea posible, y todas aquellas personas que nos siguen, para referirles que estamos a su disposición. El despacho que yo dirijo es un despacho que acaba de cumplir 32 años de antigüedad y un prestigio que hemos tratado de cuidar toda la vida. Es J&J Legal y las redes asimismo son J&J Legal Oficial. Mi nombre es Alejandro Jiménez Gutiérrez. Me encuentran en el Facebook como Alejandro Jiménez o como J&J Legal Abogados, y en las redes sociales, en el Twitter, mi personal es @CapitánFuria00 o J&J Legal Oficial, y pues basta y sobra con que pongan por ahí el nombre de su servidor para que, si me hacen el favor, puedan ver diferentes videos que pueden complementar esta parte de nuestra charla. Quiero adelantar además, no sé cuánto tiempo tengamos, que el siguiente tema de la siguiente sección es precisamente el divorcio, pero también quiero hablar de la forma en cómo se pueden defender de la violencia familiar, cuáles son las medidas de restricción, cómo hacerlas valer y pues concluir. Bueno, no sé cuánto tiempo más tenemos, Ángel. Tenemos todavía como 15 minutos. Ah, buenísimo. Entonces, quisiera yo también, para poder darle un poquito más de movilidad a este programa, decirles que al momento, al tener yo la oportunidad y el privilegio de conocerte a través de estos medios, Ángel, pues se me ocurrió, tal vez con atrevimiento, de pedirte que formaras parte de la Academia Nacional e Internacional de la Poesía, y no solamente como miembro honorario, sino también como abrir una dirección general para vinculación del cual tú tuvieras o tú tendrás, porque además ya lo aceptaste y lo estoy anunciando públicamente con tu permiso, para anunciar que a partir del día de hoy, nuestro amigo y director de este programa, Ángel Espinosa Soto, será el director de del área de vinculación con grupos fantásticos y maravillosos, con los grupos de niños, con los grupos de adultos mayores, de ancianos y de todas aquellas personas que tengan alguna, por ejemplo, los grupos indígenas, que les guste la poesía, que les guste saber un poco más de las artes, de la pintura, de la escultura, del cuento corto, que por cierto que nos está escuchando por ahí Nina Toledo, que ese es su seudónimo, porque la vamos a invitar en el momento que tú lo permitas, Ángel, para que narre un cuento corto en alguna de las secciones que tengas posteriormente,
porque pues también vas a conocer a la mesa directiva de la Academia Nacional e Internacional de la Poesía, con sede en Coyoacán, Ciudad de México. Para concluir con la idea y no dispersarme, quiero anunciarles a todos ustedes que nuestro amigo Ángel ha aceptado formar parte de la directiva que va a ser encabezada por él, de esa vinculación con los grupos fantásticos y maravillosos, para darle un escaparate, no solo a través de este programa, sino a través de la Academia Nacional e Internacional de la Poesía, para que todas aquellas personas que quieran participar o publicar su obra y en las diferentes sedes de la academia, y en su momento tenemos planeado crear una revista de la academia para poder visibilizar las publicaciones de las personas que nos hagan favor de mandarnos su material. Independientemente de realizar eventos, como lo platicábamos, Ángel, poéticos, musicales, literarios, de pintura, de escultura, de danza, de fotografía, y podamos entonces conjuntar y crecer cada vez más. Por lo que le pido a toda esta audiencia que si tenemos un poquito de ese espíritu soñador al que tanto nos anima nuestro amigo el príncipe Ángel, para poder demostrar, como él lo está haciendo, que aún a pesar de las vicisitudes, obstáculos, problemas y todo aquello que él pudo o supo superar, el bullying, las pedradas, los insultos, las segregaciones y los impedimentos que él pudo haber tenido de movilidad y de cualquier otro, lo superó para crear una mente aguda, una mente valiente, un espíritu soñador, solidario y que en lo particular aprecio enormemente. Felicidades, señor director. Muchas gracias. Y bueno, es un honor para mí formar parte de esta, ahora sí que directiva. Bueno, voy a ser el jefe, me conceden ese gran honor. Y bueno, créanme que voy a hacer todo lo posible junto con mi mesa directiva, que ya se le hice saber, que ya está conformada, ya están todos al tanto. Y bueno, es un gran honor para llevar a cabo tareas literarias, tareas que, bueno, son muy bonitas porque vamos a rescatar las raíces de algo que realmente importa, ¿no? Bueno, que poco a poco, por desgracia, pues en algunos casos se ha perdido mucho, pero nos vamos a encargar de rescatar todo eso porque es algo que realmente vale la pena. Y muchas gracias. Pues bienvenido, ya haremos la toma de protesta oficialmente, sea en Pachuca o te mandemos traer de Pachuca para acá, ya nos pondremos de acuerdo y ya les avisaremos a través de estos canales de televisión digital, a través de TV Mundo Digital y sus filiales, a través de todas las sedes de la Academia Nacional e Internacional de la Poesía, para que nos hagan favor no solamente de acompañarnos, sino de estar día a día en este programa y de hacer un movimiento multiplicador para que se pueda potenciar esta hermosísima labor que realiza el príncipe Ángel y de alguna manera que se le dé mayor presencia al mundo de la poesía, de la literatura y de las artes. Así que las personas que hablen o se comuniquen con Ángel, con su servidor, con TV Mundo Digital o que nos manden mensaje a través del programa Espíritu Soñador, a través de cualquiera de nuestras redes de enlace, podrán y será un compromiso y una garantía que yo personalmente les ofrezco de poder darles la mejor de las asesorías de manera gratuita. A mí no me cuesta nada poderles asistir de manera gratuita. Ya si quieren que se lleve todo un procedimiento, bueno, pues ya podremos hablar en algún momento de cuáles serán los honorarios más decorosos y cómodos para que se pueda realizar un trabajo precisamente así, decoroso. Pero la asesoría es completamente gratuita y eso lo ofrezco públicamente y específicamente en tu programa, Ángel.
¿Estás por ahí? Sí, es que hubo igual un momento en que me congelé, pero ya vine. Muy bien. Sí, Las bueno, personas, pues sí, sí, adelante. sí, dígame. Las personas que nos están viendo y quieran interactuar con nosotros a través de alguna participación, una pregunta o no necesariamente una pregunta, sino una inquietud, una propuesta, un simple comentario, siempre será bienvenido. Nos anima mucho el saber que están por ahí y el que este regalo que estamos haciendo cae en las manos adecuadas y en el momento adecuado. Tú me vas marcando los tiempos. Yo pudiera dar una conclusión o recibir preguntas de tu parte, Ángel. Bueno, pues aquí tenemos más comentarios. Nos dicen muy buenos temas, muy importantes para entenderlos y llevarlos a cabo. Felicidades por este programa. Bueno, pues muchísimas gracias. De eso se Ruti, trata muchas de... gracias, tía, por seguir, por tener la deferencia de estar aquí al pendiente. Por favor, salúdame a todos, que les mando un gran abrazo. Aquí nos saluda mi hija Elena García. Saludos, queridos amigos. Saludos y muchas gracias por estar siempre sintonizando mi programa. Y bueno, pues de esto se trata, ¿no? Me llena mucho de alegría el saber que, bueno, les gustan mucho estos temas y de esto se trata, ¿no? De hacer una sociedad mejor cada vez a través de los diferentes ángulos social, bueno, político, ¿no? Social, cultural, y de muchas formas, ¿no? Hemos hablado de la importancia de la educación preescolar, del espectro autista, hemos traído a mis amigos y compañeros de donde estuve, del centro donde estuve, porque ya varios, bueno, uno es abogado, otro es músico y, en fin, un montón de cosas, chefs para llevar a cabo una alimentación saludable, también a veces pues entretenerlos con historias, ¿no? De aquí de su servidor y en fin, ya ahorita déjenme les comento con gran orgullo, con gran satisfacción, que ya vamos rumbo al centenario de programas. Este va a ser el programa o este es el programa número 96. Así es que ya estamos a 4 programas del centenario en Espíritu Soñador y estoy planeando para esa fecha, para ese programa, algo muy especial para todos ustedes. Y bueno, muchísimas gracias. Estamos llegando al final de este programa. Lamentablemente, o bueno, no sé si afortunadamente, tendremos que postergar el duelo poético para la siguiente sesión, para la parte final. Yo ya venía preparado aquí con mi laptop y todo para, para los poemas, pero nos sumergimos tanto en este tan fascinante tema, bueno, que no nos fue posible, pero bueno, me gustaría cerrar como, bueno, como siempre cerramos, con que me diera sus impresiones sobre esta segunda parte, segunda charla. Bueno, primero, por ahí vi que anda mi hermano Antonio, desde Ensenada, Baja California. Hermanito, no sabes cuánto aprecio que estés en este programa y me llena de alegría. Y pues, antes de darte las conclusiones, yo te voy a referir que yo también venía con la espada, vengo con la espada desenvainada y solamente voy a dar una pequeña probadita de aquel regalo que vamos a hacerles en el último, bueno, en el tercer programa como un duelo poético. Ya tendremos que calcular mejor los tiempos para que podamos llevarlo a cabo. Y si tú me lo permites, ahí va el primero. Y se llama De Adelante. tu, de tu luz. Hoy como ayer y desde tu partida,
el vacío tan profundo se ha hecho más grande y el consuelo de tu recuerdo no ha sido suficiente. Un te extraño no es suficiente porque aún no lo entiendo, porque a mis días les hace falta tu respuesta, a mis vivencias, tu sonrisa, esa sonrisa del lado que te caracterizaba, aprobando mis logros, tu consuelo a mis pesares, incluso hasta tu regaño. Y buscando entre lo material hoy sé que aprendí a abrazarte en lo espiritual. De tu luz hoy camino iluminado. Y por más que quiero no pensarte, mis ojos no han detenido su riego al recordarte. Sé que te marchaste limpiando tu camino, ya que en el cielo estás. Y también seguro estoy que allá, en el espacio celestial, dichosa eres. Este tiempo no ha sido fácil. Contigo se marchó una parte importante de mí. Tengo presentes todos tus consejos. ¿Sabes? Te sientes aquí cerquita en mi corazón, para precisar, y tu voz llega como el repicar de una campana de esas que tanto te gustaban. El viento, el viento trae tu caricia tan esperada. Y una que otra vez he encontrado tu mirada en el espejo, posándose sobre la mía, para decir que todo estará bien. En memoria. Ay, está muy bonito y la verdad es que está cargado de sentimiento, está cargado de añoranza, ¿no? De extrañar y bueno, créanme que entiendo ese sentimiento y bueno, pues muchísimas felicidades y bueno, ¿en qué Ya no te escuché. Ay, se congeló? Ahora sí, es que te dejé de escuchar. Ay, Te oigo, ¿mandé? sí te oigo. Ah, ya, sí, ya. Sí, Sí, que le decía que en qué empezó para escribir ese poema. mira, se lo hice a mi abuelita, pero el año pasado perdí a una muy querida cuñada mía y me llena, me embarga la emoción. Y eso está cargado precisamente de ese par de personas especiales que fueron en mi vida, que son y serán. Ah, bueno, bueno, sí sé lo que se siente perder a un ser amado. Yo, bueno, yo también hace poco, bueno, no hace poco, ya va a ser 2 años que perdí a mi abuelita y bueno, también pues es muy difícil, ¿no? Pero hay que cargar con eso y agarrar fuerzas de donde se pueda, ¿no? Así es, amigo. Todo un placer y un privilegio haber estado en tu programa. Bueno, pues muchísimas gracias. Y bueno, antes de que nos vayamos para que no diga que yo salí corriendo y que no le quise declamar o qué sé yo, bueno, aquí yo también les voy a dejar una probadita de lo que se viene para la próxima semana. Y con esto nos vamos a despedir. Bueno, con que me dé sus impresiones sobre lo que va a escuchar a continuación y también a la audiencia. Y bueno, me gustaría declamarles esta poesía que dice así: Grañón indomable, así se llama. La noche se empieza a asomar. Aquel caballo se encontraba subiendo lentamente la empinada montaña, arrastrando tan lentamente sus pasos de lo agotado que se encontraba, pues había galopado durante horas sin parar, tratando de alcanzar el sol,
para desahogar su tristeza, todo con una amazona en su lomo, una amazona que no ama. Mientras seguía su camino, iba, iba recordando los gloriosos días en que solía ser un grañón indomable, tiempos en que, pero en cierta ocasión se aventuró en dirección de la amazona que sin querer lo había domado, pues sin que él se diera cuenta, en un momento ya quería estar cerca de ella, sabiendo que son de mundos distintos, quería andar a su costado. Ay, ya me perdí. Pues admiraba la bondad e inteligencia, carisma de aquella cautivadora mujer. Eso, entre otras tantas cosas, se dejó montar por otras amazonas para estar lo más cerca posible de la que él ama. Fue haciéndose cada vez más noble, al punto en que su carácter agradó a más de una, al punto en que ahora está con una amazona que no ama, pero aprendió a querer así como a las demás, pero sabe que debe ser así. ¿Qué tal? ¡Bravo! ¿Qué le pareció? Muy bien, muy bien. Oye, pues es una historia traducida en una prosa que me parece muy interesante. Abordas muy bien el tema, pero bueno, es una pequeña probada de lo que nos vamos a dar ese agarrón poético la siguiente sesión. Para que los que nos están siguiendo no dejen de ver el siguiente capítulo de Espíritu Soñador con el Príncipe Ángel. Bueno, pues muchísimas gracias. Y bueno, ahora sí, la siguiente sesión les prometemos reservar cuando menos 20 minutos o a lo mejor un poquito menos de pura poesía. Y bueno, culminar con estos temas jurídicos que tanto interés han mostrado. Muchísimas gracias, mis duques y duquesas, por mandarnos sus dudas, sus preguntas. Y bueno, pues los invito la siguiente semana a que no se pierdan por cierto, el último programa del año. Les estaré deseando una feliz Navidad y un próspero año nuevo, porque aquí en TV Mundo nos vamos de vacaciones la siguiente semana. Nos vemos, mis duques y duquesas. Recuerden que estaré subiendo esta grandiosa entrevista, así como todas las demás, a su canal Príncipe Ángel. Los invito a suscribirse. Chau, chau. Hasta luego. Listo. TV Mundo Digital, en vivo por YouTube Live, Facebook Live, conectando la cultura latina al mundo.